Atención mundial. Viviana Ata ha confesado la verdad más inquietante sobre el calvario de William Emanuel a Anís Arejas, en un instante de vulnerabilidad extrema, creyendo que nadie, absolutamente nadie, era testigo de su revelación. Porque la prueba que ahora poseemos, un audio explosivo obtenido de las sombras más recónditas de la producción, desvela una telaraña de manipulación y crueldad diseñada con precisión quirúrgica para aniquilar la carrera de William Emanuel, exponiendo no solo la implicación innegable de Viviana en esta maquinación, sino también el círculo vicioso de complicidades que permitieron esta tremenda injusticia. Este descubrimiento demoledor sacude los cimientos mismos de lo que creíamos una competencia justa, revelando cómo el sudor, el esfuerzo y la valentía de los atletas fueron aplastados sin piedad por una agenda oculta, transformando una supuesta agresión en el arma letal para silenciar voces y dominar la narrativa a su antojo, perpetuando un relato distorsionado y cruel que favorecía intereses espurios. Lo que hoy desvelamos no es un simple chisme efímero, es la disección forense de un fraude de proporciones gigantescas, una farsa concebida en los despachos más oscuros de la producción, donde la rectitud deportiva ha sido ultrajada y arrojada al abismo de la deshonestidad. Prepárense, porque están a punto de ser testigos de cómo la aspiración, forjada con la sangre, el sudor y el titánico esfuerzo de un coloso, se desvanece ante sus ojos, víctima de una traición sin precedentes y una perfidia indecible. La confesión de Viviana a Anís Arejas no es un balbuceo, es el grito desgarrador de una verdad que se había intentado sepultar. La admisión tácita de que se utilizaron tácticas abyectas, presiones inhumanas y un guión preestablecido para justificar una expulsión que ya estaba sellada de antemano. Se reveló una verdad devastadora. Se coaccionó y se forzó para que todo se encubriera y se fabricara una mentira. ¿Creen de verdad que la justicia existe en este circo de mentiras? Viviana, pensando que estaba a salvo de las miradas indiscretas y los micrófonos ocultos, se desmoronó frente a Anís Arejas, detallando la presión incesante de los altos mandos para fabricar una narrativa, para exagerar un incidente y para señalar a William Emanuel como el único culpable. Sus palabras, impregnadas de un remordimiento tardío y un miedo palpable, revelaron cómo fue utilizada como un peón en un tablero de ajedrez maquiavélico. Cómo su propia integridad fue comprometida para servir a intereses oscuros. La historia que nos contaron, esa versión oficial cuidadosamente elaborada, se desmorona por completo ante esta confesión, exponiendo una red de engaños que se extiende mucho más allá de las zonas de competencia, permeando cada rincón de esta supuesta familia deportiva, minando la confianza de todos los participantes. Estamos ante un certamen donde la línea entre la infracción y la agresión se borra deliberadamente, exponiendo a una camarilla de poder que se creía intocable, pero que ahora se encuentra al borde del precipicio de su propia ruina. La joven concursante, atrapada en un dilema moral de proporciones catastróficas, relató con voz temblorosa cómo los directivos, con una frialdad escalofriante, le impusieron un ultimátum: o acataba sus órdenes y se convertía en la portavoz de una falsedad, o su propia carrera y reputación serían aniquiladas sin contemplaciones. Las amenazas no solo se cernían sobre su permanencia en el programa, sino que alcanzaban esferas personales, sembrando el terror y la incertidumbre en su vida más allá de las cámaras. Era un juego de ajedrez perverso, donde cada pieza, incluida ella la misma, era prescindible para alcanzar un objetivo mayor: el control absoluto de la narrativa y la eliminación de un adversario que, al parecer, resultaba demasiado fuerte o demasiado genuino para sus maquinaciones. Viviana, con el alma lacerada, tuvo que escoger entre su conciencia y su futuro. Una decisión ardua que la ha marcado para siempre y que hoy la impulsa a vomitar la verdad. Esta no era una situación aislada. Se trataba de una estrategia orquestada por mentes calculadoras que operaban en las sombras de la producción. Los altos mandos a los que Viviana se refirió no eran figuras anónimas, eran individuos con nombres y apellidos, con un poder desmedido y una sed insaciable de control. Eran los cerebros detrás de la cortina, aquellos que decidían quién brillaba y quién era sentenciado al olvido.
manipulando los hilos invisibles que conectaban las vidas de los concursantes. Su motivación iba más allá de la simple audiencia. Buscaban cimentar su dominio, eliminar a elementos disruptivos y garantizar que el show siguiera un guión preestablecido que favorecía a ciertos protegidos. La competencia, en sus manos, se había transformado en un simple teatro de marionetas, donde la meritocracia y la transparencia eran solo mitos vacíos. Anisa Arejas, atónita ante la magnitud de lo que escuchaba, intentó procesar cada palabra, cada suspiro, cada lágrima de Viviana, dándose cuenta de que lo que se le revelaba era un escándalo de proporciones épicas, mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. La frialdad con la que se planificó la defenestración de Du Emanuel, la indiferencia ante el sufrimiento humano y la calculada aniquilación de una reputación son detalles que nos hacen cuestionar la moralidad de absolutamente todos los involucrados en la cúpula de esta competencia. La confesión de Viviana no solo la incrimina a ella y a la producción, sino que lanza una sombra de sospecha sobre cada participante, cada juez, cada victoria, manchando irremediablemente la legitimidad de todo el certamen. El estupor de Anisa Arejas era tan profundo que le costaba asimilar la cruda realidad que se desvelaba ante sus ojos. Una verdad tan devastadora que amenazaba con derrumbar sus propias creencias sobre la integridad del programa. ¿Acaso creyeron que el silencio de Viviana era prueba de su inocencia o el rugido ensordecedor de su culpabilidad? Permanezcan atentos, porque la verdad que se avecina es más oscura de lo que jamás han osado imaginar. No se muevan ni un milímetro de sus asientos. Los cuchicheos de Viviana, repletos de una mezcla de pavor, remordimiento y estupor ante la magnitud de la verdad que desvelaba, se convirtieron en el telón de fondo para esta confesión explosiva que amenaza con derrumbar el castillo de naipes edificado con tanto esmero alrededor del certamen. La tensión en aquel instante era tan palpable, tan densamente asfixiante, que se podía cortar con un cuchillo afilado. Mientras la cruda y dolorosa verdad empezaban a retorcerse entre las fisuras de una historia escrupulosamente hilvanada. Una narrativa oficial que ahora se resquebraja bajo el peso de su propio engaño. Viviana no solo buscaba absolverse, buscaba descargar el peso de una mentira que la estaba consumiendo, una farsa que había sido impuesta por aquellos que manejaban los hilos desde la oscuridad, y que la había convertido en una figura trágica en esta obra de manipulación. Cada titubeo, cada mirada perdida, cada inconsistencia flagrante en sus relatos fue un clavo más en el ataúd de la versión oficial, un testimonio irrefutable de la conspiración. Pero el impactante relato de Viviana no se detiene en su propia implicación. Revela un ecosistema tóxico donde la desconfianza era la moneda de cambio y la hermandad una quimera. Otros compañeros, aunque no directamente involucrados en la trama de W.M. Emanuel, eran cómplices del silencio, testigos pasivos de un sistema que aplastaba la moralidad en favor del espectáculo. Las alianzas eran frágiles, construidas sobre el miedo y la conveniencia, y el rumor, el chisme y la intriga se extendían como una plaga, minando cualquier atisbo de competencia sana. ¿Cuántos más, como Viviana, habían sido coaccionados, silenciados o incluso comprados para mantener el velo de la farsa? La pregunta se cierne como una sombra, sugiriendo una complicidad mucho más extensa y profunda de lo que se podría concebir, transformando el certamen en un auténtico campo de batalla moral. El incidente real, aquel que sirvió de mecha para esta explosión de falsedad, era, según Viviana, un altercado menor, un roce sin trascendencia que en cualquier otro contexto hubiera quedado en el olvido. Una nimiedad sin importancia. Sin embargo, los titiriteros detrás de las cámaras vieron en él la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. Cada palabra, cada gesto, cada supuesta prueba fue sacada de contexto, magnificada y distorsionada hasta convertir una anécdota irrelevante en una agresión imperdonable. Un crimen mediático con el único objetivo de justificar una expulsión que ya estaba escrita. La verdad, en esta factoría de engaños, era una materia prima maleable, susceptible de ser moldeada al antojo de quienes ostentaban el poder, sin importar las consecuencias devastadoras para la vida de W.M. Emanuel.
Este comportamiento, captado de manera fortuita, solo alimenta la creciente sospecha de que había algo más, un engranaje oculto, una maquinaria de engaños que movía los hilos de esta delicada y explosiva situación. Anís Arejas comprendió que no se trataba solo de un altercado desafortunado o de un malentendido puntual, sino de una compleja estrategia donde Viviana podría ser tanto víctima de una manipulación ajena como cómplice activa en la trama, con un papel ambiguo mientras la verdad sobre la agresión o la mentira comienza a filtrarse y revela la podredumbre del sistema. La hermandad deportiva. Ese ideal tan pregonado y repetido en los albores de la competición se desvanece por completo en el aire, pisoteada sin remordimiento por la ambición desmedida y una planificación que raya, sin lugar a dudas, en lo más maquiavélico y retorcido. La podredumbre moral alcanza cotas insospechadas, infectando cada rincón de este supuesto paraíso de la competencia. ¿De verdad creyeron que la camaradería que les vendían era genuina y sincera? Se van a quedar helados al ver cómo la traición se eleva a un nivel que jamás imaginaron, desintegrando todo lo que creían conocer. Lo que estamos por revelar los dejará boquiabiertos y con la boca abierta de asombro. No se separen de este espacio, la propia Viviana, bajo la mirada penetrante e inquisidora de Anís Arejas, titubeó de forma notoria y evidente al ser cuestionada sobre ciertos detalles cruciales de su versión, lo que encendió todas las alarmas sobre la veracidad de su denuncia y la posibilidad, cada vez más plausible e ineludible, de una manipulación externa que la utilizaba como un mero peón en un tablero de ajedrez donde W.M. Emanuel era la pieza sacrificable. Sus palabras se le enredaban, sus ojos evitaban los de Anís Arejas. Su cuerpo traicionaba el intento de mantener la compostura, revelando fisuras en su testimonio que eran imposibles de ignorar para un observador tan agudo y experimentado. Esta escena clandestina es la piedra angular que demuestra la cruel realidad de este show. Un pilar de verdades inconfesables que la producción se ha esforzado en ocultar con una ferocidad casi criminal, creando una fachada de perfección que se desmorona ante la menor presión. La producción, con su sofisticada maquinaria de relaciones públicas y medios de comunicación afines, se encargó de blindar la versión oficial, ahogando cualquier voz disidente o rumor que pusiera en entredicho su narrativa. Se utilizaron estrategias de distracción, campañas de desprestigio sutiles contra quienes osaban cuestionar, y un control férreo sobre la información que llegaba al público. La verdad fue secuestrada, torturada y reescrita para adaptarse a los intereses de quienes manejaban los hilos, dejando a W.M. Emanuel en una posición de indefensión absoluta frente a la embestida mediática. La manipulación no se limitaba a los eventos internos, se extendía a la percepción pública, moldeando la opinión de millones de espectadores que, sin saberlo, eran alimentados con una dieta constante de mentiras. Este suceso, lejos de ser un simple episodio de un reality show, es un reflejo sombrío de la degradación moral que puede alcanzar el entretenimiento televisivo cuando la búsqueda del rating y el poder se antepone a cualquier principio ético. La ética deportiva, la honestidad en la competencia, la integridad de los participantes, todo fue sacrificado en el altar del espectáculo. Se nos ha vendido una ilusión de heroísmo y superación, pero bajo la superficie yace una ciénaga de engaños y traiciones. Este caso no es un error, es un patrón, una advertencia contundente de que estamos consumiendo un producto envenenado. Un show donde los valores son solo una puesta en escena y la realidad es una burda manipulación. La traición no es un accidente, es el resultado de un diseño perverso. Si todavía mantienen la ingenua creencia de que en este certamen solo el mérito deportivo y el esfuerzo puro eran lo único relevante y determinante para el éxito, entonces permítanme decirles que están total y absolutamente equivocados, sumergidos en una peligrosa y dulce fantasía que está a punto de desmoronarse. Lo que viene ahora, lo que estamos por destapar, demostrará sin lugar a dudas cómo los hilos más finos de la traición más vil y la manipulación descarada se tejen en las alturas del poder, muy lejos de las pistas y los circuitos, en los despachos ocultos de la producción,
y cómo un incidente tan grave como una denuncia de agresión puede ser convenientemente utilizado o vergonzosamente encubierto para servir a intereses oscuros, a una agenda oculta que busca consolidar el dominio de unos pocos elegidos, de una élite con poder absoluto. La red de intrigas es más amplia de lo que imaginan. Si pensaban que ya habían visto todo el engranaje de este complot, aguarden porque la red es mucho más intrincada, mucho más compleja de lo que su mente puede concebir. ¿Están listos para presenciar cómo la traición se eleva a la máxima potencia, a un nivel que jamás imaginaron? Prepárense, el show de la verdad apenas comienza. La confesión de Viviana a Anis Arejas reveló una intrincada red de silencios cómplices y miradas evasivas que gritaban más que 1000 palabras, desvelando la complicidad, el miedo y la presión que la atenazaba en ese instante. Las revelaciones crudas y sin filtro recordaron con una voz que no admitía réplica que la reputación de la competencia y, sobre todo, la credibilidad inmaculada de sus atletas estaban en juego, a punto de ser destruidas. Viviana advirtió con la seriedad que ameritaba el momento que no permitiría que una mentira flagrante o una agresión encubierta mancharan para siempre el espíritu de integridad y juego limpio que una vez representó el programa, jurando limpiar el nombre de WM Manuel si era necesario, cueste lo que cueste. Ella no solo exigía respuestas ambiguas, exigía una rendición de cuentas total, un acto de justicia que trascendía el mero espectáculo televisivo y que tocaba las fibras más íntimas de la ética deportiva. Sus palabras, que retumbaron en la habitación con la fuerza de un juicio inapelable, dejaron claro que la era de la impunidad y el encubrimiento había llegado a su fin de forma definitiva. Pero Viviana no estaba sola en esta odisea de la verdad. Dan, un miembro clave del equipo azul, emergió como una pieza fundamental en la desarticulación de esta compleja trama. Sus revelaciones, entregadas a Anis Arejas con una mezcla de temor y valentía, sirvieron como un contundente refuerzo a la confesión de Viviana, proveyendo detalles adicionales y confirmando la magnitud del complot. Dan, quien también había sido testigo y en parte víctima de las tácticas coercitivas de la producción, decidió romper el silencio, consciente de los riesgos que asumía. Su testimonio no solo corroboró la existencia de una agenda oculta, sino que también expuso cómo se tejían las alianzas y las traiciones dentro de los equipos, demostrando que la manipulación era un veneno que corrompía desde las entrañas del programa, afectando a múltiples jugadores y no solo a las figuras centrales. El ambiente de la villa, ese supuesto santuario de convivencia y respeto mutuo, era en realidad un caldo de cultivo para la paranoia y la desconfianza. Viviana describió cómo las sonrisas eran máscaras, los abrazos un acto, y cada palabra pronunciada una posible trampa. La constante vigilancia de las cámaras, lejos de ser un elemento de transparencia, se convertía en una herramienta más de control, incitando a los concursantes a actuar un papel, a ocultar sus verdaderos sentimientos y a participar, a regañadientes, en la farsa generalizada. Los conflictos no surgían de manera espontánea. Eran cuidadosamente sembrados y regados por la producción para generar drama, audiencia y, en última instancia, para justificar eliminaciones selectivas. La villa, en su esencia, era una jaula de oro, donde los competidores eran a la vez prisioneros y ejecutores de un guión perverso. Los ojos de Viviana, antes desafiantes y arrogantes en público, ahora reflejaban una mezcla de temor y resentimiento ante la verdad que había sido forzada a ocultar, atrapada entre la espada y la pared de la implacable búsqueda de la verdad de Anis Arejas. La tensión era inaguantable, asfixiante. Ella detalló cómo los equipos rojos y azules coexisten en una pantomima cuidadosamente orquestada. Una máscara de sonrisas forzadas y palmadas en la espalda, detrás de la cual las estratagemas más infames y retorcidas se tejen con hilo invisible, preparando el ataque no solo en la pista, sino en los pasillos y tras las cámaras, en la oscuridad. Su relato desmiente la fábula de lealtad, revelando que la traición es la moneda de cambio más valiosa aquí, el verdadero deporte que se juega cuando las luces se apagan y las cámaras dejan de grabar, revelando un oscuro submundo donde la lealtad es un mero concepto teórico. Quédense absolutamente inmóviles y presten la máxima atención,
porque la verdad que les aguarda no solo les helará la sangre hasta la médula de sus huesos, sino que les hará dudar de cada victoria que han celebrado, de cada aplauso que han dado y de cada palabra que han escuchado hasta ahora de este programa. Lo que viene es la prueba irrefutable y demoledora de la manipulación más descarada que se ha visto en televisión. Prepárense para la revelación definitiva. El telón se alza con una lentitud casi agónica sobre un escenario de falsedad que apesta a hipocresía y podredumbre, donde la villa, ese supuesto oasis idílico de camaradería y juego limpio, se ha metamorfoseado sin que nadie lo advirtiera, en un auténtico nido de víboras, un caldo de cultivo para conflictos que trascienden con creces la sana competencia, donde las intrigas, las puñaladas por la espalda y las conspiraciones son el verdadero deporte. El juego real es aquí, en este ambiente cargado de engaño, de desconfianza y de traición, donde Viviana, según nuestras fuentes fidedignas e inobjetables, que arriesgan su propia seguridad para sacar a la luz la verdad, reveló cómo los primeros ecos de la tensión subterránea entre W.Manuel y ella comenzaron a resonar mucho antes de la denuncia oficial. Y cómo las maquinaciones de Dan, un integrante clave del equipo azul, quien no vaciló en revelar la macabra trama a Anís Arejas, con una frialdad escalofriante y una precisión quirúrgica, son solo una pequeña porción de esta telaraña de engaños que Viviana desentrañó con cada nueva palabra. La verdad, amigos míos, sobre la agresión o la farsa que nos han vendido aquí, la trascendencia de este complot es abismal. La verdadera motivación detrás de la fabricación de esta agresión es mucho más siniestra de lo que se podría imaginar. No se trataba solo de eliminar a un competidor fuerte, era una demostración de poder. Una advertencia velada al resto de los participantes de que nadie estaba a salvo si osaba desafiar la narrativa preestablecida. W.Manuel se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Un ejemplo brutal de lo que le esperaba a cualquiera que no encajara en el molde o que amenazara con desestabilizar el plan maestro de la producción. Las ganancias económicas, los acuerdos de patrocinio, la audiencia masiva y la hegemonía de ciertos concursantes favorecidos, todo ello pendía de un hilo. Y W.Manuel, con su carisma y su desempeño sobresaliente, representaba una amenaza a este delicado equilibrio. Fue un sacrificio cuidadosamente planificado, una lección macabra, para asegurar el control absoluto. Porque no solo evidencia una lealtad pervertida, una ética retorcida y sin escrúpulos, sino que revela una disposición escalofriante a sacrificar a quien sea necesario en el altar de la victoria de unos pocos elegidos, incluso si eso significa silenciar una agresión real o, lo que es peor, fabricar una mentira con total desparpajo y cinismo. La propia Viviana, bajo la mirada penetrante de Anís Arejas, al ser cuestionada sobre ciertos detalles cruciales de su versión, dejó escapar las verdades que la agobiaban, lo que encendió todas las alarmas sobre la veracidad de su denuncia y la posibilidad, cada vez más plausible e ineludible, de una manipulación externa que la utilizaba como un mero peón en un tablero de ajedrez donde W.Manuel ya había sido marcado para la eliminación. Sus palabras, sus titubeos, su lenguaje corporal, todo gritaba una verdad que se había querido mantener oculta, una verdad que ahora se niega a permanecer enterrada. La verdad los hará temblar. El gallito, con su compromiso férreo y su inquebrantable deseo de alcanzar la final, se enfrenta a un destino predeterminado. Un laberinto de obstáculos creados artificialmente para sabotear su camino. Las ausencias en la ceremonia, aparentemente insignificantes para el ojo inexperto, son en realidad balizas que señalan la interferencia de la producción. Cada asiento vacío, cada participante clave que no está presente, es una pieza del rompecabezas que revela cómo se le está negando una competencia justa. Estas ausencias no son fruto del azar, son parte de una estrategia para desequilibrar la balanza, para crear una ventaja artificial para otros concursantes, asegurando que el gallito enfrente una cuesta arriba imposible de escalar. La promesa a su familia, forjada con esfuerzo y esperanza, está siendo pisoteada por una mano invisible que teje la intriga en la oscuridad. En el corazón de este escándalo, el reparto de protagonistas para el siguiente capítulo de esta farsa se define con una crudeza desgarradora, una inequidad que clama al cielo por justicia y equidad.
Por los rojos, el gallito ya carga sobre sí el peso angustioso e insoportable de una sentencia inminente, un destino sellado junto a Viviana, Anisarejas y Dan. Este último en riesgo directo si pierde por los azules. Por una increíble coincidencia o una manipulación descarada, ninguno está sentenciado aún, lo que establece una fulminante desigualdad en la contienda, una ventaja programada que grita injusticia y manipulación descarada en la cara de todos. La promesa sagrada del gallito a su familia, la de alcanzar la final y dignificar su esfuerzo, resuena en el aire como una plegaria desesperada y conmovedora. Pero el ambiente cargado de tácticas abyectas y ausencias que gritan a los cuatro vientos, nos dice que esa promesa está en peligro mortal y quizás ya irremisiblemente condenada por las maquinaciones detrás del telón, en la oscuridad. ¿Pensaban ustedes que estas ausencias, aparentemente insignificantes, eran un mero detalle sin importancia? Una coincidencia sin peso. Les advierto con la gravedad que amerita la situación. Cada vacío en esa ceremonia, cada silla inocupada es un eco resonante y palpable de la traición más grande que se avecina, y la punta del iceberg de una verdad aún más oscura sobre la denegación de justicia o la fabricación de un drama con fines perversos. No se atrevan a cambiar de canal ni por un instante, porque lo que viene ahora es puro fuego. Una verdad que hará cenizas sus creencias más arraigadas sobre la pureza del deporte y la ética de la competición. Manténganse pegados a este espacio de revelaciones porque estamos a punto de destapar la caja de Pandora. Su credibilidad está en juego. Las consecuencias de esta trama no se limitan a la competencia misma, se extienden como un reguero de pólvora, afectando la vida de WM Manuel, la credibilidad de Viviana y la confianza del público en la integridad de los medios. WM Manuel ha sido estigmatizado, su reputación mancillada por una acusación infundada que ahora amenaza con destruir su carrera. Viviana, por su parte, vivirá con el peso de la culpa y la traición, una marca imborrable en su conciencia. Y el público, una vez que la verdad sea completamente revelada, se enfrentará a la amarga píldora de haber sido engañado, manipulado y traicionado por un programa que prometía entretenimiento y honestidad. Este escándalo es un recordatorio sombrío de los peligros de la televisión de realidad y el poder desmedido de quienes manejan los hilos, dejando un legado de desilusión y cinismo. Viviana, finalmente rota y superada por la culpa, confesó que su rol fue instrumentalizado para dar credibilidad a una denuncia que, si bien tuvo un incidente menor como catalizador, fue groseramente exagerada y manipulada para sacar a WM Manuel de la competencia. Reveló cómo fue instruida para mantener una fachada, para llorar en los momentos precisos, para señalar sin titubeos a WMMANUEL como el agresor, mientras en su interior libraba una batalla con su propia conciencia y un tormento interno que la consumía lentamente. Esta confesión demuestra que no fue un arrebato de ira, sino una ejecución fríamente calculada, para eliminar a un competidor fuerte que amenazaba el dominio de ciertos favoritos de la producción. Una maniobra que desenmascara la fachada de juego limpio y expone la verdad brutal detrás de cada victoria y cada derrota. Es la prueba definitiva de cómo los hilos de poder se mueven en la sombra para decidir quién gana y quién pierde, mucho antes de que se enciendan las cámaras y el show dé inicio. Hemos llegado al epílogo, el momento cumbre de atar todos los cabos sueltos que componen esta intrincada red de engaños. Viviana se olvidó de las cámaras y reveló la verdad sobre WM Manuel a Anisarejas. Una denuncia fabricada, una salida forzada, eliminaciones programadas y un fraude que corroe el alma de esta competencia. Si este viaje por los oscuros entretelones les ha abierto los ojos y la indignación arde en su pecho con una furia incontrolable, entonces han percibido la realidad sin filtros ni edulcorantes. Para no perderse la confirmación definitiva de estos rumores escalofriantes y ser testigos en primera fila de las batallas que restan, descubriendo con nosotros si el destino de Viviana se tuerce de forma cruel e inesperada, deben quedarse aquí en este espacio inquebrantable de la verdad. Suscríbanse a nuestra plataforma y activen las notificaciones para no perderse nada de lo que estamos por desvelar.
Cada me gusta alimenta este análisis profundo y cada comentario es el epicentro donde debatimos estas teorías mortales que revelan la cara oculta del show. Compartan este video con todos los que aún viven en la ilusión y la mentira. Están preparados para ver cómo la verdad continúa desenmascarándose ante sus ojos y demostrando el fraude, la cruel realidad en el corazón de la competencia que amaban. Nosotros sí, y los esperamos aquí para la siguiente entrega de revelaciones que sacudirán los cimientos de este certamen hasta sus profundidades, desvelando la impunidad y la traición más grandes jamás vistas. Hasta la próxima vez,